Hoy en el Día Mundial del Parkinson nos acompaña la doctora Luisa Espaillat, a quien agradecemos su tiempo y también su amabilidad para estar con nosotros en esta semana de estreno, doctora. Hay muchas felicidades. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Empezando hablando un poquito del tema del Parkinson, normalmente lo relacionamos directamente cuando vemos una persona temblorosa, pero sabemos que más allá de ese temblor hay toda una dinámica, doctora, y hay todo un proceso, sobre todo el tiempo que se dura para poder diagnosticar la enfermedad. Hablemos un poquito primero de qué es. Claro, mira, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo. Eso implica un proceso que evoluciona en el tiempo a pesar de las medidas que tomemos. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito de las medidas, pero todas están encaminadas a tratar los síntomas. Hasta el momento no hay un medicamento que prevenga que desarrollemos el Parkinson. Entonces, como enfermedad neurodegenerativa tiene múltiples síntomas, pero el más frecuente, el que más llama la atención, es el temblor. Pero son 4 síntomas cardinales. El temblor, que tiene unas características específicas que ahorita la podemos platicar. La rigidez, que es ese paciente que tiene dificultad para realizar los movimientos. La bradicinesia, que es la lentitud para realizar los movimientos, que muchas veces pasa desapercibido, porque pensamos, bueno, está viejito, tiene que ser lento porque está viejito. Y la inestabilidad postural, esos viejitos que sufren muchas caídas, que también tienen una característica específica que tienen que hacer hacia adelante. Pero lo que más le llama la atención a los familiares, y que muchas veces hay pacientes jóvenes que vienen asustados, es el temblor. Pero hay Parkinson sin temblor, que es el tipo rígido asinético, que es ese paciente lento que tarda más tiempo en llegar a la consulta. Y sí, definitivamente hay síntomas motores, que son los que te acabo de platicar, pero hay síntomas no motores que se pueden presentar hasta 30 años antes del desarrollo de los síntomas que podemos ver nosotros como familiares o como pacientes. Sí. El más frecuente y que más se había hablado antes, que ya el COVID le tomó el lugar, era la hiposmia o anosmia, que es la alteración de la percepción de los olores. Los casos más frecuentes son sinusitis, rinitis, pero en los pacientes con Parkinson se ha visto que hasta 30 años antes pueden tener este tipo de sintomatología y obvio, pues nadie se va a imaginar que 30 años después tú vas a desarrollar una patología de este tipo. De esas sintomatologías que usted mencionó, ¿cuál es, digamos, que es la más común que en la población? Si hay datos. La más común es el temblor y la rigidez. Okay. Pero la que nunca debe faltar, o sea, que todo paciente tiene que cumplir con ese criterio, es la bradicinesia, que es el movimiento lento. Okay. Esa nunca debe faltar. O sea, yo puedo tener rigidez y disminución del movimiento, o puedo tener temblor y disminución del movimiento, pero la disminución del rango del movimiento siempre tiene que estar para poder hacer el diagnóstico clínico de Parkinson. A veces llega un paciente con un temblor que es sospechoso de Parkinson, pero faltan otros elementos y lo ponemos como probable Parkinson y hay que esperar cómo evoluciona ese paciente. Así que estamos en una tómbola, toda la población, en base a cosas comunes que vivimos, que estamos... Sí y no. Porque hay factores que te predisponen a desarrollar Parkinson y hay factores que tú puedes hacer para tratar de preservar tu dopamina o aumentar su liberación y no tener síntomas clínicos de Parkinson. O sea que la dopamina se encarga de la felicidad, la que te va a ayudar a prevenir el Parkinson. ¿Qué nos puede ayudar a protegernos del Parkinson o a disminuir los síntomas o evitar la rápida progresión? El consumo de café, 3 tazas al día. Dicen que el tabaco, pero realmente ningún médico le va a decir al paciente que fume para protegerse del Parkinson. El alcohol también se ha visto que tiene un efecto en la presentación de los síntomas, que mejora el temblor, pero realmente tampoco está indicado. Sí, yo creo que desinhibe. Exacto, sobre todo hay estudios que hablan del lúpulo de la cerveza, que puede evitar la degradación de la dopamina. Lo más importante es el ejercicio, caminata, natación, bicicleta, sobre todo ayudan muchísimo al arco de la movilidad. Y los alimentos, que hay alimentos que aumentan la liberación de dopamina, como las verduras, las espinacas, el repollo, la fruta como la naranja, el kiwi. Entonces tratar de implementar esos alimentos en nuestra dieta para ayudar a que esa reserva de dopamina se mantenga el mayor tiempo posible. Claro.